lo até a la cama con las mismas cuerdas que él había usado conmigo durante años. Le rocié gasolina desde los pies hasta la cabeza y prendí el fósforo mirándolo directamente a los ojos. Sus gritos llenaron la casa mientras las llamas consumían su cuerpo, pero yo me quedé ahí parada, viendo cómo se retorcía, cómo suplicaba, cómo finalmente se quedó en silencio para siempre. Me llamo Solange Ferreira, tengo 71 años y llevo 19 pudriéndome en esta celda por quemar vivo al hombre que destruyó mi vida. Cadena perpetua por homicidio agravado con ensañamiento, leyó el juez esa tarde fría de marzo, pero cuando escuché esas palabras, no sentí desesperación ni miedo. Sentí el frío de saber que había hecho exactamente lo que tenía que hacer. Sé que me ven como una mujer despiadada que mató a su marido por sadismo puro. Los periódicos me pintaron como la viuda negra más cruel de la historia brasileña. Pero ningún periodista, ningún fiscal, ningún psiquiatra que me estudió como si fuera un insecto raro, sabía la verdad sobre Osvaldo Ferreira, el hombre trabajador y devoto que yo supuestamente asesiné por pura maldad. Los dueños de este canal arriesgaron su reputación al permitirme grabar esta confesión. Van a recibir miles de comentarios pidiendo que me censuren, amenazas de muerte, gente exigiendo que no me den ni un segundo de atención. Pero necesito contar esto antes de que mis pulmones cansados se rindan, porque hay verdades que han estado quemándome por dentro durante 19 años. Conocí a Osvaldo en 1975, cuando yo tenía 27 años y trabajaba como secretaria en una fábrica textil de Recife. Él tenía 35, era supervisor de producción, respetado por todos, conocido por su ética de trabajo y su devoción religiosa. Los domingos dirigía el coro de la iglesia, los martes enseñaba catequesis a los niños, los viernes organizaba grupos de oración para hombres. Era el hombre perfecto, guapo, estable, con futuro prometedor. Cuando me pidió matrimonio después de 6 meses de noviazgo casto y respetuoso, todas mis amigas me envidiaron. «¡Qué suerte tienes, Solange!», me decían. «Osvaldo es un santo, va a ser el esposo ideal». Si hubieran sabido lo que ese santo me hizo durante 35 años de matrimonio, habrían entendido por qué la gasolina en mis manos no fue un acto de locura, sino un acto de justicia que llegó 3 décadas tarde. Los primeros 6 meses de matrimonio fueron perfectos. Osvaldo era cariñoso, atento, respetuoso. Me llevaba flores, me escribía cartas románticas, me trataba como si fuera una reina. Pero todo cambió la noche que le dije que estaba embarazada. «¿Estás segura?», me preguntó con una frialdad que no había visto antes. «Sí, mi amor». El doctor confirmó que tengo 2 meses. Su cara se transformó completamente. La sonrisa desapareció, sus ojos se endurecieron y por primera vez vi algo que me asustó. «No puedes tener ese bebé», me dijo con una voz que no reconocí. «Vas a abortarlo, mañana mismo». «¿Qué? Osvaldo es nuestro hijo». «No es nuestro hijo. Es un parásito que va a arruinar nuestros planes. Vas a deshacerte de él, o yo me voy a encargar de que desaparezca». Esa fue la primera vez que me golpeó. Un puñetazo en el estómago tan fuerte que me dejó sin aire, seguido de patadas mientras yo yacía en el suelo, protegiéndome instintivamente el vientre. «Si alguna vez vuelves a desobedecerme», me gritó mientras me pateaba las costillas, «va a ser mucho peor. Eres mi esposa y harás exactamente lo que yo diga, cuando yo lo diga». Perdí al bebé esa noche. Nunca supe si fue por los golpes o por el shock emocional de descubrir que el hombre que amaba era un monstruo disfrazado de santo. Durante los siguientes 35 años, Osvaldo me convirtió en su esclava personal. Me golpeaba por cualquier motivo. Si la comida no estaba exactamente como él la quería, si hablaba demasiado, si hablaba muy poco, si me reía, si lloraba, si respiraba demasiado fuerte mientras dormía, pero los golpes eran solo el comienzo.
Su verdadera especialidad era la tortura psicológica. «Eres una mujer defectuosa», me decía mientras me forzaba a arrodillarme frente a él durante horas. «Por eso Dios te castigó matándote al bebé. Por eso no puedes quedar embarazada otra vez. Porque sabes en el fondo que no mereces ser madre». Me obligaba a pedirle perdón por cosas que no había hecho, a agradecerle por enseñarme a ser una mejor esposa, a sonreír mientras me humillaba frente a otros. En público, por supuesto, seguía siendo el Santo Osvaldo. El hombre que nunca levantaba la voz, que trataba a su esposa con respeto, que era un ejemplo para otros matrimonios. La gente nos veía en misa los domingos, con él pasándome el brazo protectoramente por los hombros, y comentaban qué matrimonio tan perfecto teníamos. «Osvaldo adora a Solange», decían las señoras de la iglesia. «Se nota que la trata como una princesa. Qué afortunada eres de tener un marido tan devoto». Si hubieran visto los moretones que ocultaba bajo la ropa, las cicatrices que escondía con maquillaje, las lágrimas que lloraba en silencio cada noche, habrían entendido que estaba casada con el demonio. Pero había algo más siniestro en nuestro matrimonio, algo que tardé años en entender completamente. ¿Por qué Osvaldo nunca me dejaba embarazada después de esa primera vez? ¿Por qué insistía en que fuera al mismo ginecólogo cada 6 meses? ¿Por qué ese doctor siempre me daba vitaminas especiales que me hacían sentir enferma durante días? Y la pregunta más perturbadora de todas, ¿por qué mi esposo, que supuestamente me odiaba, insistía en que siguiéramos casados año tras año, década tras década? Hay secretos en esta historia que solo descubrí la semana antes de quemarlo vivo. Verdades que me hicieron entender que Osvaldo no era solo un marido abusivo. Era algo mucho peor, porque mi esposo tenía planes para mí, planes que se extendían mucho más allá de la tumba. Y lo que encontré en su estudio secreto me hizo comprender que quemar su cuerpo no fue suficiente castigo por todo lo que me había hecho. El primer indicio de que algo más siniestro ocurría llegó cuando cumplimos 20 años de casados. Esa noche, Osvaldo estaba más borracho de lo habitual después de la celebración que habíamos tenido con algunos amigos de la iglesia. Mientras yo limpiaba la cocina, él se quedó dormido en su sillón con una carpeta abierta sobre el pecho. Cuando me acerqué a quitársela, vi algo que me dejó sin aliento. Fotografías mías tomadas sin mi conocimiento. Fotos de mí durmiendo, bañándome, cambiándome de ropa, en momentos íntimos que creía privados. Pero no eran fotografías casuales. Eran sistemáticas, organizadas por fechas con notas escritas al margen. Sujeto respondiendo bien al tratamiento, decía una nota junto a una foto mía tomada después de una de mis consultas médicas. Nivel de sumisión óptimo, continuar con dosis actual. Tratamiento, dosis, ¿de qué hablaba? En otra foto tomada después de uno de sus ataques de violencia más brutales, había escrito: experimentos P47 exitoso. Sujeto acepta culpa completa por provocar respuesta defensiva. Condicionamiento funcionando perfectamente. Mi marido no solo me estaba abusando, me estaba estudiando, como si fuera un experimento, una rata de laboratorio en la que probaba diferentes técnicas de control mental. Esa noche no dormí. Al día siguiente, mientras él trabajaba, registré meticulosamente toda la casa buscando más evidencia. En el sótano, detrás de una pared falsa que nunca había notado, encontré su verdadero estudio. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, no solo mías, sino de otras mujeres que reconocí del barrio. Mujeres casadas, sumisas, que siempre parecían nerviosas cuando sus maridos hablaban. Todas tenían la misma mirada perdida que yo había desarrollado durante años. En el centro del cuarto había un escritorio lleno de carpetas. Cada carpeta tenía el nombre de una mujer diferente y contenía información detallada sobre sus rutinas, sus miedos, sus debilidades psicológicas. Pero lo más aterrador eran los reportes de progreso,
que Osvaldo escribía regularmente. Sujeto con Conceição responde bien a aislamiento social, decía un reporte fechado 6 meses atrás. Esposo reporta 90% de obediencia después de implementar técnicas sugeridas. Recomendar intensificar humillación pública para resultados óptimos. Otro reporte sobre una mujer llamada Leticia era aún más escalofriante. Sujeto desarrolló tendencias suicidas después de fase 3 del protocolo. Suspender experimentación antes de que se pierda el sujeto. Redirigir técnicas hacia mantenimiento de control existente. Mi esposo no era solo mi abusador personal. Era el líder de una red de hombres que experimentaban sistemáticamente con técnicas de control mental en sus esposas. En una carpeta marcada Protocolo Maestro, encontré el verdadero horror. Era un manual detallado de cómo quebrar psicológicamente a una mujer, cómo convertirla en una esclava emocional perfecta, cómo mantenerla en ese estado durante décadas. La clave está en alternar periodos de violencia extrema con momentos de falsa ternura, explicaba el documento. El sujeto debe creer que merece el castigo, pero también debe mantener esperanza de que puede mejorar y ganarse el amor genuino. Otra sección detallaba cómo usar la religión como herramienta de control. Los sujetos religiosos responden especialmente bien a la culpa y la vergüenza. Usar conceptos de obediencia matrimonial, perdón cristiano, y destino divino para justificar cualquier nivel de abuso. Pero la sección más nauseabunda se titulaba Prevención reproductiva. Es crucial mantener a los sujetos infértiles para evitar complicaciones emocionales. El doctor Enrique proporciona tratamientos hormonales disfrazados de vitaminas. Los sujetos nunca deben saber que están siendo deliberadamente esterilizados. Entendí entonces por qué nunca había podido quedar embarazada después de perder mi primer bebé. Mi ginecólogo, el doctor Enrique, había estado envenenándome sistemáticamente durante décadas, destruyendo mi capacidad reproductiva bajo órdenes de mi esposo. No era solo una esposa abusada. Era una cobaya humana en un experimento de control mental que había durado 35 años. Seguí leyendo y encontré listas de otros colaboradores, psicólogos que proporcionaban técnicas de manipulación, médicos que administraban drogas experimentales, policías que ignoraban reportes de violencia doméstica. Una red completa de hombres respetables que usaban sus posiciones de autoridad para torturar mujeres sistemáticamente. Pero lo que me quebró por completo fue encontrar mi propio expediente médico falsificado. Según estos documentos, yo sufría de histeria crónica, tendencias masoquistas y síndrome de dependencia extrema. Cada golpe que Osvaldo me había dado, cada humillación que me había hecho sufrir, estaba documentada como terapia necesaria para estabilizar comportamiento errático. Sujeto Solange ha respondido excepcionalmente bien al condicionamiento, concluía mi expediente. Después de 35 años de tratamiento, demuestra sumisión total, ausencia completa de iniciativa personal y dependencia psicológica absoluta. Considerar como caso de estudio para entrenar nuevos colaboradores. Mi esposo había convertido mi vida entera en un experimento científico. Había documentado cada lágrima, cada súplica, cada momento de desesperación como si fuera un investigador estudiando el comportamiento animal. Pero había algo más en esa carpeta: planes para el futuro. Planes que incluían donar mi cuerpo a la ciencia cuando muriera, para que otros investigadores pudieran estudiar los efectos neurológicos del condicionamiento prolongado en mi cerebro. Osvaldo ya había arreglado todo. Cuando yo muriera, mi cuerpo sería entregado a una universidad donde sus colegas podrían diseccionarme como la rata de laboratorio que siempre había sido para ellos. Queridas oyentes, necesito que entiendan algo. Este canal existe para dar voz a mujeres que han vivido horrores que desafían la comprensión humana. Si esta confesión las está removiendo por dentro, si sienten esa rabia que me consumió durante décadas,
Denle like y suscríbanse. Aprieten ese botón negro que dice suscribirse. Ayuden a que más mujeres encuentren este espacio donde podemos gritar nuestras verdades más oscuras. Porque después de leer esos documentos, tomé la decisión que me trajo hasta esta celda. Y no me arrepiento ni un segundo de haber convertido a ese monstruo en cenizas. Después de descubrir la verdad sobre el experimento que había sido mi vida, pasé una semana planeando meticulosamente lo que haría. Durante 35 años, Osvaldo había documentado cada detalle de su investigación conmigo. Ahora yo iba a documentar cada detalle de mi venganza. Primero necesitaba evidencia irrefutable de la red de abusadores. Durante las siguientes noches, mientras él dormía profundamente después de sus borracheras habituales, fotografié cada documento, cada carpeta, cada lista de nombres. Copié direcciones de otros sujetos de estudio, números de teléfono de los colaboradores y, lo más importante, el calendario de reuniones donde estos hombres se juntaban a comparar resultados experimentales. La reunión mensual de lo que llamaban el Círculo de Investigación Matrimonial se realizaría el sábado siguiente en nuestra propia casa. 12 hombres respetables vendrían a discutir sus últimos avances en técnicas de control psicológico, a intercambiar sujetos para probar nuevos métodos y a planificar la expansión de su red a otras ciudades. Según la agenda que encontré, esa reunión específica tenía un propósito especial. Iban a usar mi caso como ejemplo de condicionamiento perfecto para entrenar a nuevos miembros. Osvaldo había planeado exhibirme como si fuera un perro amaestrado, demostrando cómo había logrado convertir a una mujer rebelde en una esclava obediente. Solange representará todos los ejercicios de sumisión que hemos perfeccionado durante décadas, decía el programa de la reunión. Será una demostración práctica de cómo mantener control absoluto sin que el sujeto desarrolle tendencias suicidas o paranoides. Esa reunión sería mi oportunidad perfecta, no solo para matar a Osvaldo, sino para eliminar a toda su red de torturadores de una sola vez. Durante la semana que siguió, actué como la esposa perfecta que él había creado. Sonreía cuando me hablaba, agradecía cuando me golpeaba, pedía perdón por respirar muy fuerte. Pero por dentro estaba calculando cada movimiento, preparando cada detalle de lo que sería la noche más importante de mi vida. El viernes por la noche, mientras Osvaldo revisaba los últimos preparativos para su reunión, le preparé su cena favorita. Pero esta vez añadí un ingrediente especial. Suficientes pastillas para dormir como para dejar inconsciente a un caballo. No quería matarlo con veneno. Quería que estuviera despierto para lo que tenía planeado. «Está deliciosa la comida, querida», me dijo después de terminar el plato. «Mañana tienes que cocinar exactamente esto para nuestros invitados. Queremos que vean qué bien entrenada estás». «Por supuesto, mi amor», le respondí con la sonrisa sumisa que había perfeccionado durante décadas. «Haré todo exactamente como tú quieras». Una hora después, estaba completamente inconsciente en su sillón favorito. Lo arrastré hasta nuestro dormitorio y lo até a la cama usando las mismas cuerdas que él guardaba en el armario para sus sesiones de disciplina especial conmigo. Cuando despertó ya había amanecido. Sus amigos llegarían en unas horas para ver su demostración de condicionamiento perfecto. ¿Qué carajo? Solange, desátame inmediatamente. No puedo hacer eso, querido esposo, le dije con una calma que me sorprendió. Tengo que preparar una demostración especial para tus amigos. ¿De qué hablas? Estás loca. Cuando me libere vas a pagar por esto. Ya pagué, Osvaldo. Pagué durante 35 años. Ahora es tu turno. Le mostré las carpetas que había encontrado, las fotografías de todas sus víctimas, los documentos que probaban la existencia de su red de torturadores. «Ah», dijo con una sonrisa que me heló la sangre. «Finalmente descubriste la verdad. ¿Y qué piensas hacer con esa información? ¿Llamar a la policía?
La mitad de ellos son nuestros colaboradores. No voy a llamar a la policía. ¿Entonces qué? ¿Vas a matarme? Solange, querida, tú no puedes matar ni una mosca. Te condicioné demasiado bien. No tienes agallas para lastimar a nadie. Salí del cuarto y regresé con 2 galones de gasolina que había comprado esa mañana. Tienes razón, le dije, mientras empezaba a rociar el combustible sobre su cuerpo. El condicionamiento funcionó perfectamente. Durante 35 años no pude lastimar ni una mosca. Solange, para, no sabes lo que estás haciendo. Pero hay una falla en tu experimento, querido esposo. Continué mientras empapaba las sábanas, las cortinas, las paredes. Condicionaste a la mujer sumisa que creías que era, pero nunca conociste a la mujer que realmente soy por dentro. Por favor, podemos arreglar esto, te doy todo el dinero, nos divorciamos, lo que quieras. Lo que quiero es verte arder, igual que ardí yo durante décadas. Encendí el primer fósforo y lo acerqué a sus pies empapados en gasolina. Las llamas se extendieron inmediatamente por todo su cuerpo. Sus gritos eran ensordecedores, pero yo me quedé ahí parada, viendo cómo el fuego consumía al monstruo que había destruido mi vida. No sentí lástima, no sentí remordimiento, solo sentí una satisfacción profunda y primitiva. Cuando dejó de gritar, salí de la casa y me senté en el jardín a esperar. Los invitados especiales empezaron a llegar 1 hora después y se encontraron con su anfitrión convertido en cenizas y una casa envuelta en llamas. Me quedé ahí sentada, viendo cómo llegaba la policía, cómo llegaban los bomberos, cómo los 12 hombres de la red trataban de explicar por qué habían venido a una reunión en una casa que se estaba quemando. Fui yo, les dije a los detectives cuando me preguntaron qué había pasado. Lo até a la cama y lo quemé vivo. Las pruebas de por qué lo hice están en el sótano, si el fuego no las destruyó. El juicio duró 1 año completo y se convirtió en el caso más escandaloso de la década. Los investigadores encontraron suficiente evidencia en el sótano, que milagrosamente había sobrevivido al incendio, para desarmar toda la red de abusadores. 12 hombres respetables fueron arrestados, médicos, psicólogos, policías, hasta un juez local. 37 mujeres fueron identificadas como víctimas de sus experimentos. 2 de ellas ya habían muerto por suicidio, que resultaron ser asesinatos encubiertos cuando empezaron a sospechar la verdad. Durante el proceso, testimonié sobre cada detalle de mi tortura de 35 años. Los psicólogos forenses confirmaron que había sufrido condicionamiento psicológico extremo, que cualquier persona normal habría desarrollado tendencias suicidas o homicidas mucho antes. La señora Ferreira demostró una resistencia mental extraordinaria, declaró la doctora que me evaluó. El hecho de que haya mantenido su cordura durante décadas de abuso sistemático es casi milagroso. Su acto final fue el resultado inevitable de años de tortura psicológica. Los medios se dividieron. Algunos me pintaron como una heroína que había expuesto una red de torturadores que operaba desde hacía décadas. Otros me describían como una asesina despiadada que había tomado la justicia en sus propias manos de la manera más brutal posible. Pero el fiscal era implacable. Argumentó que sin importar lo que Osvaldo me había hecho, yo había cometido asesinato premeditado con ensañamiento, que había torturado a mi víctima antes de matarla, que había calculado cada detalle para causar el máximo sufrimiento. La señora Ferreira tuvo otras opciones, declaró en su alegato final. Podía haber llevado la evidencia a las autoridades federales, podía haber buscado organizaciones de derechos humanos, podía haber expuesto públicamente la red. En cambio, eligió convertirse en verdugo, juez y ejecutor. Mi abogado defensor argumentó legítima defensa y estado de necesidad. Explicó que después de décadas de lavado de cerebro, yo no podía confiar en las autoridades porque muchas eran parte de la conspiración.
que quemar a Osvaldo vivo había sido un acto desesperado de supervivencia psicológica. Mi cliente no es una asesina, declaró. Es una sobreviviente que encontró la única forma posible de escapar de una situación que habría matado a cualquier otra persona. El jurado deliberó durante 3 días. Cuando regresaron con el veredicto, el silencio en la sala era absoluto. Culpable de homicidio agravado con ensañamiento, leyó el presidente del jurado. Pero inmediatamente añadió algo inusual. Sin embargo, recomendamos clemencia extrema debido a las circunstancias extraordinarias del caso. El juez me miró durante largos minutos antes de pronunciar la sentencia. Vi compasión en sus ojos, pero también la rigidez de alguien que debe seguir la ley sin importar las circunstancias. Señora Ferreira, me dijo con voz grave, lo que su esposo le hizo durante 35 años constituye uno de los casos más extremos de tortura doméstica que este tribunal ha visto. Su sufrimiento fue inimaginable y su resistencia fue heroica. Hizo una pausa larga antes de continuar. Sin embargo, la ley no permite que los ciudadanos tomen la justicia en sus propias manos, sin importar las provocaciones. El asesinato con ensañamiento es un crimen que requiere castigo severo. La sentencio a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando escuché esas palabras, no sentí desesperación. Sentí una extraña paz. Finalmente, después de 35 años, era libre. Libre de Osvaldo, libre de sus experimentos, libre de fingir ser alguien que no era. Durante estos 19 años en prisión, he visto cómo se desmanteló completamente la red que Osvaldo había creado. Las otras víctimas recibieron terapia, algunas se recuperaron, otras nunca lograron superar el daño, pero todas están vivas, y eso es lo que importa. ¿Me arrepiento de haber quemado vivo a Osvaldo? Ni un segundo. Ese hombre me robó 35 años de vida, me convirtió en una rata de laboratorio, me esterilizó sin mi conocimiento, planeó usar mi cadáver para investigación después de mi muerte. ¿Merecía morir quemado vivo? Sin duda alguna. ¿Merecía yo cadena perpetua por matarlo? Probablemente. Pero la justicia no siempre viene de los tribunales, queridas oyentes. A veces viene de las manos de mujeres desesperadas que no tienen más opciones. Soy la mujer que quemó vivo a su torturador y que camina por estos pasillos de prisión con la cabeza en alto. Soy la viuda que prefirió ser asesina antes que seguir siendo víctima. Agradezco infinitamente a los dueños de este canal por permitirme contar mi verdad. Sé que algunos me considerarán un monstruo, pero también sé que habrá mujeres que entenderán. Mujeres que han vivido con monstruos disfrazados de esposos, que han considerado opciones desesperadas. Si esta historia las conmovió, denle like y suscríbanse. Este canal existe para mujeres como nosotras, mujeres que hemos cargado secretos demasiado pesados durante demasiado tiempo. No todos los crímenes son injustos, queridas compañeras. A veces quemar a un demonio es el único acto santo que una mujer puede hacer. El frío que sentí cuando el juez leyó mi sentencia no era miedo. Era la sensación de una justicia finalmente cumplida. Hasta siempre, guerreras silenciosas.